Salmo 47. Salmo 47. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueblos todos, batí las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Este salmo tiene dos cosas que a mí me fascinan, como los motivos que nos dice este salmo para adorar a Dios en esta noche. Primero, el versículo 2. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Hermanos, nuestro Dios es un Dios que hay que temerle. Él es temible. Y cuando uno mira cómo Dios ha obrado a través de toda la historia de la humanidad, con el diluvio, con Sodoma y Gomorra, con su pueblo Israel, cómo ha castigado las naciones, todo lo que Dios ha hecho. Nuestro Dios no es un Dios con quien se puede jugar, sino que es el Dios a quien se le debe temer. Dios es bueno y es misericordioso, pero a Él hay que temerle. Delante de Él tenemos que temerle. Temerle es respetarle, honrarle, obedecerle, no pánico, sino que reverencia, respeto. Nuestro Dios, al Dios que vamos a adorar hoy, es el Dios que hay que temerle, primero. Y dos, mire lo que dice, versículo 3. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Dios tiene un día donde todo lo someterá debajo de los pies de Jesucristo. Pero nosotros, ¿qué somos de Jesucristo? Su cuerpo. Su cuerpo. Entonces, llegará un día donde Dios someterá todas las cosas debajo de nuestros pies. Aún Satanás, que el Señor lo reprenda, aún las fuerzas del mal serán sometidas debajo de nuestros pies. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que Dios al final no nos dejará, ¿qué? Avergonzados. Pareciera a veces que las cosas como que marchan muy lentamente, como si no marcharan, pero no. Dios está orando. Dios está actuando. Y al final, Dios exaltará a su pueblo, a sus hijos, a la iglesia, y todo lo colocará debajo de sus pies. Y eso a mí me llena de mucha alegría y de mucho gozo. Saber que nuestro Dios al final nos exaltará. Dios exaltará a sus hijos, exaltará a la iglesia, la pondrá en alto y todo lo pondrá debajo de sus pies. Primero, un Dios grande, poderoso,
que hay que temerle. Y dos, un Dios que ama tanto a su iglesia que nunca la dejará avergonzada, aunque pareciera que aquí en la tierra lo que los hombres y los gobernadores hacen con la iglesia, al final Dios exaltará a su pueblo y todo lo someterá debajo de sus pies. Aún las fuerzas del mal serán sometidas debajo de nuestros pies. Yo creo que por eso hoy vamos a adorarle al Señor. Por eso hoy vamos a exaltarle. ¿Qué dice aquí? Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Cantad, cantad, cantad a nuestro Rey, cantadle con inteligencia, cantadle con entendimiento. ¿A quién? A nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a adorar a nuestro Dios todopoderoso, que llegará un día en que nos exaltará, porque todo lo colocará debajo de nuestros pies. Bendito Dios y Padre amado que estás en los cielos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, nos presentamos delante de ti para pedirte de todo corazón, Padre, que nos perdones todos nuestros pecados, que nos laves y nos limpies de todo pecado y de toda maldad, Padre. Padre, que nos ayude. Padre, que tenga misericordia de nosotros. Padre, queremos adorarte, Señor, porque estamos delante del Dios grande y temible. Y nos humillamos delante de ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y nos postramos ante tu presencia. Y te engrandecemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y nuestros cánticos van para exaltar y glorificar tu nombre. Pero también queremos cantarte con alegría, porque al final, en tu tiempo, en tu calendario divino, todo lo someterás debajo de los pies de Jesucristo. Y nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Todo lo someterás debajo de nosotros, tus hijos. Y nos exaltarás y nos honrarás y nos glorificarás delante de todos los hombres de la tierra. Por eso te vamos a adorar y te vamos a exaltar. Reciba nuestra alabanza y nuestra adoración, porque lo hacemos de todo corazón en el nombre de Jesucristo, Padre. Y háblenos por medio de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía.
alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
dejarte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma
seguiré con mi alma, mente, corazón. Les seguiré. Mis amados hermanos, ¿cómo necesitamos seguir a Jesús en estos tiempos? Tiempos difíciles, tiempos muy difíciles. Y mire lo que dice la Escritura, que debemos estar preparados para cuando vengan los días malos, malos. Vamos a hacer una oración especial y la oración yo quiero que la hagamos pero por la iglesia, por los hermanos, por las necesidades de los hermanos, las enfermedades de los hermanos, por cómo están viviendo los hermanos. Y vamos a comenzar con dándole gracias al Señor porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, queremos darte muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia sobrepasa los cielos y la tierra, porque tú eres el Dios que nos perdona, Señor, el Dios que te compadece de nosotros y nos perdona de todo pecado y de toda maldad. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que haces en medio de nosotros, la obra que estás haciendo con cada uno de nosotros, aunque a nosotros pareciera que no lo viéramos tan rápidamente, tú estás obrando, Señor. Tú eres el alfarero, Señor. Nosotros somos el barro y tú nos estás dando forma, Padre. Queremos darte gracias en el nombre de Jesús por seguir trabajando con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Muchas gracias, Señor, porque no nos sueltas de tu mano. Muchas gracias porque no nos abandonas ni nos desamparas, Señor. Gracias porque nos entiendes y nos comprendes. Aunque muchas veces no estás de acuerdo con nosotros, nos entiende, nos comprende y nos ayudas, perdonándonos, levantándonos, fortaleciéndonos, instruyéndonos y guiándonos, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te queremos dar muchas gracias por amarnos tanto, Señor, por ser tan compasivo y tan misericordioso con cada uno de tus hijos. Te alabamos y te glorificamos. Queremos colocar delante de ti nuestro hermano Mario, Señor, que le han amputado la pierna, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que lo acompañes, por favor, en todo este proceso. Acompáñalo, Señor. Hay días en que puede sentirse bien, otros días no tan bien, pero que tú estés ahí, Señor. Que la fortaleza de nuestro hermano Mario seas tú, Señor. Que usted sea, Señor, el descanso y el reposo de él. Y que usted sea la compañía inseparable de nuestro hermano Mario. Ayúdelo, Señor. Tenga misericordia de él y bendígalo, Señor. Guárdelo. Guárdelo de todo mal y de todo peligro. Que en la pierna no le vaya a pasar más nada. Detenga ahí todo, que todo se detenga ahí. Y que usted lo acompañe en todo momento, Señor. Que él sienta su presencia. Consuele a su familia, a la esposa, a sus hijos. Que ahora sus hijos estén más cerca de él, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Permita que la recuperación del esposo de nuestra hermana Joana sea lo más pronto posible.
Gracias por la cirugía, porque todo salió muy bien. Y siga obrando en ellos de una manera muy especial, sobre todo en el corazón, espiritualmente. Que ellos entiendan más el Evangelio y se comprometan más con usted, Señor, con el reino de los cielos. Mira a nuestra hermana Marce, Señor, las dificultades que está teniendo en el trabajo. Padre, nosotros estamos convencidos de que ese trabajo se lo dio usted a ella, Señor. Que esa bendición es suya. Usted se la dio a ella. Por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aparéjele a ella todo lo que ella necesita en su trabajo para seguir adelante. Por favor, Padre, ayúdela. Usted sabe lo que ella necesita, las exigencias de su trabajo. Glorifíquese con poder en el nombre de Jesús. En la vida de nuestra hermana Marcela. Se lo ruego y se lo suplico de todo corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele la gracia, la sabiduría. Sáquela adelante. Sáquela adelante. Y a todos mis hermanos que pueden estar pasando por dificultades en el trabajo, que no tengan empleo, glorifíquese con poder en el nombre de Jesús. Bendiga a sus hijos. Bendiga a la iglesia, a cada hermano, con un empleo, Señor, donde usted pueda bendecirle para todas sus necesidades. Se lo rogamos y se lo suplicamos. Bendiga, Señor, a nuestros hermanos en sus labores, en sus empleos. Que todo lo que hagan usted lo bendiga y lo prospere en el nombre de Jesús. Padre, bendiga a nuestros hermanos que están enfermos de cualquier enfermedad, de cáncer, cualquier tumor, de COVID, de lo que sea. Tenga misericordia de nuestros hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sánelos. Que su presencia esté con ellos. Que usted los acompañe en todo momento. Que usted sea la fortaleza de nuestros hermanos y la nuestra, por favor, en el nombre de Jesús. Y que usted los sane, Señor. Sánelos de enfermedades, de dolencias, de malestares. Sáneles el corazón de preocupaciones. Sánen el corazón de dolores y angustias. Por favor, en el nombre de Jesús. Bendiga a tu pueblo, a nuestros hermanos. Se lo pedimos de todo corazón, Padre. Padre, le pedimos de una manera muy especial que usted bendiga, Señor, su iglesia, su pueblo en estos tiempos. Ayúdenos a no desmayar, ayúdenos a no claudicar, ayúdenos, Señor, a no desviarnos, a que nadie nos engañe, a que no nos confundan, ayúdenos a vivir a la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. A la libertad que nos da su palabra y el Espíritu Santo que usted ha depositado en nosotros. Bendiga a su iglesia. Bendiga a su pueblo. Bendiga las relaciones de pareja y la relación en el hogar con los hijos. Ayúdenos. En estos tiempos tan difíciles, ayúdenos con su gracia, con su misericordia, con su perdón, con su poder, con su amor. Ayúdenos. Ayúdenos, Señor, como familia, como pareja y como familia a salir adelante. A salir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenga misericordia de nuestras dificultades y problemas. Ayúdenos a resolver todas las cosas. Por favor, bendiga a la iglesia de Jesucristo, fortalezca. Por favor, añada a la iglesia los que han de ser salvos. Padre, añada a la iglesia los que han de ser salvos. Por favor, en el nombre de Jesús. Y síganos preparando para el rapto de la iglesia, para el arrebatamiento. Síganos preparando para el arrebatamiento, Señor.
Se lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Y Padre, queremos terminar esta oración orando por Israel, su pueblo amado. Dios mío, bendiga su nación. Aunque muchos en su nación pueden estar todavía confusos, de pronto no tienen claridad acerca del Mesías, tenga misericordia de su pueblo. Queremos como iglesia bendecir a su pueblo, a su nación Israel. Padre, es su pueblo escogido, la nación que usted escogió hace muchos años, siglos atrás. Bendígalos, Señor, guárdelos, protéjalos de estas guerras, protéjalos, Señor, de los enemigos que tienen, pero sobre todo, bendígales abriéndoles el corazón y el entendimiento para que vean en Jesucristo el Mesías. Ábrales el entendimiento de las Sagradas Escrituras, del Antiguo Testamento. Ábrase y muéstrele a través de ellos que Jesús es el Mesías. Bendiga a su nación con paz, a Israel. Bendiga a Jerusalén con su presencia. Guarde a su pueblo de todo mal y de todo peligro en el nombre de Jesús. Padre, gracias por su pueblo Israel, por su nación amada. Hoy de todo corazón en el nombre de Jesucristo la bendecimos, como bendecimos la iglesia de Jesucristo. Y háblenos por medio de su palabra. Bendigan. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hey, pastorcita. Hola, ¿cómo están? Muy Señor bien. los bendiga. Amén. Esperemos a ver qué está pasando que no me veo. ¿Aló? Señor los bendiga. Permítame un minutico. Muy bien. Como cada 8 días aquí con ustedes, mis hermanos. Contenta de estar compartiendo con ustedes, de poder verlos. Es muy lindo verlos. Voy a tratar un tema que de pronto a muchos de ustedes puedan que no esté de acuerdo conmigo, pero lo importante no es que usted esté de acuerdo conmigo, lo importante es que usted esté de acuerdo con Dios, eso es lo importante conmigo, ¿no? Pero que el tema que hoy miremos los lleve a reflexionar, nos lleve a reflexionar. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ahorita que miremos el tema, nosotros, yo creo que una de las cosas que le vamos a tener que decir al Señor es que estamos estudiando tan poco su palabra. Y cuando estamos estudiando, pareciera que no estamos reteniendo su palabra, no la estamos reteniendo. Entonces, en el momento que nosotros necesitamos dar testimonio del Señor Jesucristo, de verdad mostrarnos como verdaderos discípulos del Señor, no lo hacemos. El día de ayer, en la lectura de Lucas, que espero que todos la hayan hecho, en el capítulo 12, el Señor Jesucristo decía: quien me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de los ángeles, y quien me niegue, yo lo negaré, ¿cierto? Y después decía el Señor en su palabra que íbamos a estar ante las sinagogas. Y en esas sinagogas, en ese tiempo, pues el Señor Jesucristo era que nosotros íbamos a comprobar si verdaderamente éramos discípulos del Señor Jesucristo. Ahora no tenemos que estar ante sinagogas, ahora tenemos que estar en una fiesta, una reunión de amigos, una despedida de solteros, invitaciones a mi casa. Y en ese momento es que tenemos que saber si verdaderamente somos discípulos del Señor Jesucristo. Vamos a estudiar, hoy no hay diapositivas porque vamos a estudiar directamente el texto.
Entonces, espero pues que todos estén concentraditos. Vamos a buscar en las Biblias, por favor. Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 3. Y espero, mis hermanos, que todos tengan la Biblia, porque vamos a estudiar estos 13 versículos, no muy profundamente, pero que el Señor nos hable, al menos que lo que nos quede, nosotros podamos guardarlo en nuestro corazón, y no solamente tenerlo ahí guardado, sino sacarlo cuando el Señor nos demande aplicar esta palabra, mis hermanos. Muy bien. Un caso de inmoralidad juzgado. Estamos viendo Primera de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito otra carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. A mí me parece personalmente un pasaje muy fuerte, muy fuerte. Y me parece fuerte en el sentido del cumplimiento del pasaje, porque el Señor a través del apóstol Pablo nos está exigiendo cosas que a veces se salen de nuestra comprensión. Y eso es lo que vamos a empezar a mirar. El pasaje lo dividimos en 3 partecitas. En la primera partecita vamos a identificar el problema. Pablo nos va a decir cuál es el problema. En la segunda parte nosotros vamos a mirar la razón para que haya pureza dentro de la iglesia. Y la tercera partecita del pasaje lo vamos a titular el principio de la separación cristiana. Basándonos en eso, vamos a mirar primeramente el problema identificado, el problema que Pablo señala. Y para eso vamos a ir mirando por versículos. Entonces, vamos a mirar el versículo número 1. En el versículo número 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, el apóstol Pablo nos está
nos está nombrando, nos está señalando el problema. Dice que hay un pecado que es casi que innombrable entre los cristianos de Corinto, un pecado que debería ser innombrable, y es el pecado de la fornicación. Resulta, vamos a mirar primero lo que significa la palabra fornicación, y viene de una palabra del antiguo griego que es porneia, y esa palabra significa cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, incluyendo el homosexualismo. Entonces, cuando aquí se habla de fornicación, no solamente el apóstol Pablo se está refiriendo al tema como tal de el hombre que ha tenido intimidad sexual, ahorita miramos eso con la esposa de su papá, sino cualquier tipo de inmoralidad sexual, cualquiera. Inclusive, al principio, fornicación o porneia se identificaba solamente a las personas que estaban dentro de la prostitución, pero ya en el Nuevo Testamento se presenta de una manera muchísimo más amplia, entonces incluye todo tipo de impureza sexual. Cuando nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento, nosotros miramos y pudiéramos preguntarnos, pero ¿por qué Pablo todo el tiempo está hablando como de impureza sexual? Casi en todas las cartas que dejen la impureza sexual, dejen todo lo que tiene que ver con la lascivia. No era porque el pueblo de Israel fuera inmoral. Los judíos no eran inmorales, sino que los judíos estaban rodeados por un pueblo supremamente inmoral, que era el pueblo romano con su cultura griega, y por ende pues con su cultura romana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual era un hecho aceptado en la vida del mundo pagano, pero no era aceptado, no debería ser aceptado por los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que estamos viendo es que Pablo está diciendo, es un pecado innombrable, con decirles que ni aún se nombra entre los gentiles. Decía que este pecado era tan horrible entre los gentiles, que los gentiles no nombraban ese pecado. Pero pareciera que dentro del pueblo del Señor en ese momento era muy normal que hubiera un hermano que estuviera practicando inmoralidad sexual. Sigamos mirando entonces el pasaje. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Cuando nosotros miramos esa palabrita hay, hace referencia a un verbo, el verbo haber. Y ese verbo se utiliza aquí en este texto como un eufemismo. ¿Y qué es eufemismo? Es una palabra que se usa para no utilizar una más vulgar, sino una más bonita, de más presentación. Por ejemplo, uno dice, ay, mira el trasero de esa muchacha, ¿cierto? Ese es un eufemismo para no decir una palabra vulgar, ¿cierto? Entonces dice que aquí la palabra hay es un eufemismo para decir que esa relación sexual no era una cosa que ocurrió por ahí. No fue que es que, Dios mío, no supe cómo caí en ese pecado. No. Esa palabra dice que alguno tiene la mujer de su padre. Estaba hablando que esa relación era continua. No dicen si estaban casados, pues, o viviendo juntos. Pero este hombre que pertenecía a la iglesia tenía una relación permanente con la esposa de su papá. Imagínense, la esposa de su papá. Pareciera, como ella no se mienta más dentro del texto, pareciera que ella no tiene ninguna relación con el pueblo cristiano, ¿cierto? Entonces solamente se habla, pareciera que es una pagana, por eso solamente se habla de él,
porque si se hablara de ella, estaría enterrada hacía mucho tiempo, ¿cierto? Por adúltera, la hubieran juzgado enormemente. Entonces, dentro de este primer versículo, estamos mirando el tema, el problema señalado en el versículo número 1, entonces miramos un pecado innombrable. Y lo que está tratando de decir el apóstol Pablo, que es que ese tipo de relación incestuosa dentro de la cultura ni siquiera era permitido. Y decía, ¿cómo ustedes permiten eso dentro de la iglesia? Los paganos no lo hacen y ustedes lo permiten. Ustedes que conocen la palabra, conocían no el Antiguo Testamento, porque en ese momento no había Antiguo Testamento, si había algo que se llamaba el Tanakh. El Tanakh era el Antiguo Testamento de los judíos, que estaba formado por 24 libros. Y decía, ustedes saben que en Levítico 18 lo dice, que en Deuteronomio 22 y Deuteronomio 27 habla de que está prohibido que un hombre se allegue a la esposa de su papá, a la mujer de su papá. Entonces, si ustedes saben eso, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre aceptar a semejante pecador? Entonces, vamos ya para el versículo número 2. Vamos, en el versículo número 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué vamos a mirar en este momento? En este momento vamos a mirar cuál fue la reacción de la iglesia de Corinto frente al pecado. ¿Cómo miraron ese pecado? Entonces dice, vamos a mirar la primera parte, dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? Y el apóstol Pablo les dice, estoy asombrado que ustedes estén orgullosos, tengan tanto orgullo. Y ese orgullo los lleve a aceptar a ese hombre. Porque ustedes quieren quedar muy bien delante de las personas. Ustedes quieren mostrar que ustedes son muy buenos, que ustedes son muy tolerantes. Y les dijo, ustedes están tomando el pecado a la ligera. ¿Cuál es la reacción de la iglesia de Corinto hacia el pecado? No le importaba, no les importaba. Y yo creo que eso tenía sufriendo tanto al apóstol Pablo, mis hermanos. Y ahorita vamos a mirar esa tristeza que de pronto él sentía, y es la misma tristeza que nosotros debemos de sentir cuando un hermano en nuestra iglesia está cometiendo un pecado. En este caso, el pecado de inmoralidad sexual. Un pecado tan horrible, tan aberrante, y no nos importa. Compartimos con el hermano, lo encontramos y es como si fuéramos los mismos amigos de antes, los invitamos a las fiestas de despedida de soltera, como si no pasara nada. Qué mal le estamos haciendo al hermano. Es que nosotros no estamos hablando de que vamos a humillar a los hermanos en ningún momento. El propósito del apóstol Pablo y el propósito con la iglesia es que la iglesia humille a un hermano. Ahorita lo vamos a mirar. Dice, vosotros estáis envanecidos, ustedes están orgullosos de su aceptación de este hombre. Dice, ustedes pensaron que hacían algo bueno con él. Tan malo era el pecado en sí, que Pablo ni siquiera estaba preocupado. La preocupación mayor de Pablo no era lo que le fuera a pasar al pecador, sino que estaban tomando a la ligera el pecado dentro de la iglesia. No la persona, sino el pecado entre la iglesia.
Y sigue diciendo el versículo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo tenía muy claro lo que tenía que hacer con esa persona. Quiten a esa persona en medio de ustedes, quítenla de ustedes, el que cometió ese pecado, el que fue capaz de llevar a la iglesia a la tolerancia. Esa era la solución para él. Entonces sacar a ese hombre que no estaba arrepentido de la protección de la iglesia. Entonces aquí vamos a empezar a ver cuál era el propósito que tenía Pablo cuando dijo, sáquenlo. Pablo no era para que lo echaran, simplemente por echarlo. Pablo lo que quería era la protección de la congregación. Vamos a proteger la iglesia del mal ejemplo que está dando este hombre. Y nosotros tenemos que recordar cuando hemos leído el libro de Corintios que la iglesia de Corintio era una iglesia dada a la inmoralidad sexual. Y por eso ellos vivían la religión cristiana, por decirlo así, y no valoraban la pureza sexual, no valoraban eso. Entonces dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Entonces, el apóstol Pablo estaba muy triste. No lo han quitado. No le ven ningún problema. Ustedes son capaces de tolerar, y recuerden que la iglesia del Señor no puede tolerar el pecado, porque cuando yo tolero un pecado me estoy haciendo partícipe y digo, bueno, usted verá si lo hace, yo respeto lo que usted haga, bien. Nosotros no podemos tolerar el pecado porque nos hacemos partícipes del pecado. Entonces vimos la primera parte, el apóstol Pablo está señalando cuál es el pecado. Dentro de ustedes hay fornicación, no solamente del que tuvo relaciones sexuales con la esposa de su padre, sino porque ustedes la permitieron, ustedes están cometiendo pecado de cohecho, ustedes también están cometiendo fornicación. Después él llega y dice, ¿cuál es la reacción de la iglesia frente a lo que estaba pasando? Y les decía, ustedes no sienten nada. Son totalmente tolerables con la impureza sexual. Ustedes no están protegiendo la iglesia. Entonces Pablo, vamos a leer ya el versículo 3 al 5, Pablo está diciendo, bueno, yo les voy a decir qué hay que hacer, voy a hacer la prescripción médica, o sea, la fórmula de lo que tienen que hacer, y dice, vamos a leer el versículo del 3 al 5. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el cual sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces vamos a analizar un poquito la prescripción o la fórmula o la solución que está dando Pablo al problema que hay en este momento en Corinto. Miren, empieza diciendo, yo estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Entonces Pablo le está diciendo, en este momento yo no estoy allá, pero yo les estoy escribiendo una carta y en esa carta está mi espíritu, lo que yo pienso. Yo estoy allá. A través de esta carta, yo estoy dándole validez a la autoridad apostólica que tengo delante de ustedes. El apóstol Pablo decía, yo no necesito estar presente para ejercer autoridad. La distancia por ningún motivo me va a quitar la autoridad que tengo frente a ustedes. Por eso yo he juzgado. Yo he juzgado, dice, pero no tanto porque
yo he juzgado, pero no lo dice es que yo, Pablo, soy un berriondo, sino mire que también lo dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo, he dado una prescripción de lo que se tiene que hacer, una fórmula de lo que se tiene que hacer, pero es lo mismo que haría el Señor Jesucristo si el Señor Jesucristo estuviera en medio de nosotros. Entonces tiene la pregunta, si seguimos leyendo, el tal sea entregado a Satanás. Entonces nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿cómo pueden ellos entregar una persona a Satanás? ¿O cómo puede una persona entregar? ¿Cómo puede una iglesia entregar a Satanás a una persona? El apóstol Pablo nos está diciendo que cuando él dice que va a entregar una persona a Satanás es ponerlo fuera de la iglesia, ponerlo en el mundo. Y recordemos que el mundo es el dominio del diablo. ¿Dónde está el castigo? El castigo que se le va a dar a esa persona es quitarle la protección espiritual que tiene en la iglesia. Le vamos a quitar toda la protección espiritual y la comodidad social, o sea, el sentirse tan amado, tan acogido, ser miembro de toda esta comunidad, pues, que somos nosotros. Cuando dice entréguelo a Satanás, es quitarle la protección de la iglesia, la cobertura de la iglesia, que se vaya para el mundo. Que se vaya para el mundo. Ahorita miramos qué pasa en el mundo, cuál es el propósito de que se vaya para el mundo. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber cuando estamos caminando con el Señor es que el Señor nos protege de formas inimaginables y muchas veces nosotros ni nos damos cuenta cómo el Señor nos cuida. No nos damos cuenta de cuántos accidentes nos libró, de cuántas enfermedades, de cuántos robos, bueno, de cuántas cosas nos pudiera librar por el mero hecho de nosotros hacer parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos esa cobertura como iglesia. Pues aquí el Señor está diciendo, tírenlo al mundo, sáquenlo de la iglesia, sáquenlo para el dominio de Satanás. ¿Cuál es el propósito que el apóstol Pablo tiene cuando dice que hay que remover a esa persona? De que esa persona se timbre y esa persona diga, ¿cómo? Me sacaron de la iglesia. ¡Ay, no, yo tengo que volver a la iglesia! Si yo soy cristiano, es llevar a la persona a que reflexione. Porque después sigue el versículo diciendo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entonces, ¿para que lo mate Satanás? No. Recuerde que nuestra lucha es entre mi carne y mi espíritu, no entre mi cuerpo. Mi carne es esa parte humana, esa tendencia pecaminosa que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, el propósito de Pablo indudablemente era que, recuerde que nosotros crucificamos la carne la crucificamos. Crucificamos el pecado cuando recibimos al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quería Pablo? Pablo quería que esta personita que parecía rebelde a la disciplina de la iglesia, a la disciplina de la iglesia no, era rebelde a la palabra del Señor, recapacitara y se diera cuenta que estaba viviendo en su carne. Entonces, para la destrucción de su carne, no del cuerpo, para que miren la diferencia, no del cuerpo. Entonces, para que muriera su carne y dijera, no, yo tengo que dejar esta vieja, porque eso
me está quitando la cobertura de la iglesia, estoy perdiendo la comunión con los hermanos, estoy perdiendo la comunión con el Señor Jesucristo. Recuerden que nuestra carne fue supremamente bien educada por nuestra naturaleza antigua. Entonces nuestra carne es la que tiene que morir, no nuestro cuerpo. O sea, Satanás no es que, vea, que lo mate para que no se vaya. No, no, no. Porque enseguida vamos a ver que el propósito de la disciplina no es la destrucción, sino la salvación de la persona. Entonces, si mi hermano está en inmoralidad sexual, si mi hermano está en pecado, si mi hermano ha dejado la iglesia y está viviendo en el mundo, ¿por qué yo tengo que tener compañerismo con ese hermano? Cuando usted tiene compañerismo con ese hermano, usted no está amando a ese hermano. Usted no lo está amando. Usted le está diciendo, como estás viviendo, estás supremamente bien. No me importa el punto que comparto tu vida con vos. Pero ninguno de nosotros tiene el coraje, la berriondera de decirle a mi hermano, no voy a estar, porque vos vas a estar ahí y vos no estás bajo la cobertura de la iglesia. Porque vos estás separado de la iglesia, estás en disciplina de la iglesia. Te amo con todo mi corazón, pero no compartiré con vos hasta que no te reconcilies con el Señor Jesucristo. Porque ¿cuál es el propósito? Dice también el versículo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Porque la meta del apóstol Pablo cuando dice echar, la meta de la disciplina es la salvación y no la destrucción de su espíritu. Dice, aunque la conducta de este hombre era claramente pecaminosa y necesitaba una corrección severa, el propósito del apóstol Pablo no era que él perdiera su salvación, es que Pablo no, ni quita ni da salvación, eso solamente es Dios. Toda la disciplina de la iglesia tiene que ser llevada a cabo con una actitud de restauración. Tenemos que restaurar a la persona. Vamos a leer, les voy a leer 2 de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Mire lo que Pablo escribió. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces el propósito de la disciplina, el propósito cuando a alguien se le dice se retira de la iglesia, no es para pisotearlo, no es para que se sienta mal, es para que restaure su vida espiritual. Cuando alguien se le saca de la iglesia, por lo regular se llama excomulgar, se llama expulsar. Dice, ellos deben ser sacados de la congregación hasta que se arrepientan. Hasta que se arrepientan. Pero, desafortunadamente, eso es algo que en esta época los cristianos que son puestos en disciplina no hacen, no se arrepienten. ¿Por qué? Por la cantidad de iglesias que hay. Entonces se van para otra iglesia, llegan como personas nuevas, cuentan la historia a su manera y a veces casi que pasan como víctimas de una iglesia injusta que los sacó. Entonces, no se está cumpliendo el propósito que tenía Dios con la disciplina. ¿Pero por qué? Porque sus hermanos de la iglesia se lo encuentran en todas partes y los abrazan, van y comen con ellos, pasan muy rico, delicioso. ¡Ay, qué bendición verte! Es que ellos son mis hermanos y los amo. ¿Cómo no?
Es que yo no le estoy diciendo a usted que haga lo que yo le diga. Yo le estoy hablando a usted lo que la palabra está diciendo. Muchos de nosotros somos culpables de que nuestros hermanos que han estado en disciplina, que nuestros hermanos que se han apartado de la iglesia, no vuelvan al Señor porque los amamos mucho. Y no estamos cumpliendo lo que la iglesia dice, perdón, lo que la palabra dice. Dice, no, ellos necesitan sentir que no tienen la cobertura espiritual, para que eso los timbre y digan, Dios, ¿qué me está pasando? Yo no puedo seguir así. Pero ¿por qué el apóstol Pablo hace todo eso? Porque el apóstol Pablo nos dice, ustedes iglesia, tienen que garantizar la pureza de la iglesia. Tienen que procurar la pureza de la iglesia. Y vamos a mirar cuáles son las razones que el apóstol Pablo habla para la pureza de la iglesia. Vamos a leer el versículo número 6 que dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, la razón para la pureza de la iglesia. ¿Ustedes no se dan cuenta que un poquito de levadura daña toda la iglesia? Pero empieza diciendo, no es buena vuestra jactancia. Entonces nuevamente les está diciendo, ustedes siguen en su orgullo. ¿Para qué? Es que esa iglesia no ama a los perdidos, esa iglesia no ama a los hermanos, pero yo sí lo amo. Independiente que la iglesia no los quiera, yo sí los amo tanto, tanto, tanto. Mire, hay una frasecita que dice, pero tú no muestras amor a un cuerpo siendo un tipo de cáncer. Con mi comportamiento con mis hermanos que han tenido que ser disciplinados por inmoralidad sexual, han tenido que ser disciplinados por rebeldía. Aquellos que se han ido y que ni siquiera han sido disciplinados, pero están haciendo lo que les da la gana, nosotros estamos teniendo con ellos un amor que no es amor bíblico, no es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú no muestras amor a un cuerpo siendo un tipo de cáncer. Los estás matando espiritualmente. Estás diciéndole, no se preocupe, allá, si allá no los quieren, yo sí los quiero. Yo la quiero mucho. Aunque la pastora no la quiere y hable mal de usted, aunque el pastor no la quiera o no lo quiera y no quiera saber nada de usted. El apóstol Pablo, nosotros pudiéramos decir con mucha certeza, está preocupadísimo acerca del pecado de la iglesia, especialmente del liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo no le está importando que este hombre esté cometiendo un pecado de inmoralidad sexual. No, al liderazgo no le importa. Sigue siendo nuestro amiguito. Y sigue diciendo el versículo, un poco de levadura leuda toda la masa. Por usted, líder, por usted, hermano de la iglesia, tratar con tanto amor a los hermanos que el Señor ha disciplinado. Por eso usted está dañando la iglesia. Porque usted a los hermanitos menores, usted a los hermanos débiles en la fe les está diciendo, esto es lo que tienen que hacer, porque Dios es amor. Usted está dañando, usted está leudando, o sea, usted está contaminando la iglesia. Qué tristeza, mis hermanos, ¿cierto? El tercer aspecto que íbamos a hablar es que el apóstol Pablo también nos habla que tiene que haber un principio de separación.
Vamos a leer el versículo número 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces aquí dice que en una carta previa el apóstol Pablo les había hablado acerca de lo mismo. Esa carta no sabemos dónde está, qué se hizo. El Espíritu Santo no quiso que esa carta fuera la que quedara dentro de la Biblia, pero dice, ya les escribí, yo ya les escribí. No es nuevo, no es nuevo lo que ustedes están oyendo. No pueden permitir pecados de inmoralidad en la iglesia. No pueden permitir pecados de rebeldía dentro de la iglesia. Pero sigue lo peor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y cuando dice juntar, dice, no se mezcle. Dice, en el contexto de relaciones sociales significa mezclarse con o asociarse con de manera cercana. Vamos entonces, estamos mirando el principio de la separación. Y Pablo, en el versículo 10 al 13, habla del principio de la separación. Vamos a leer los versículos del 10 al 13. No obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o todos los pecados que usted quiera. Con el tal ni aún comáis. ¿Cómo les parece? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos entonces a analizar un poquito eso. Empieza diciendo, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, porque si nos tuviéramos que alejar de los fornicarios, de los borrachos, del mundo, pues tendríamos que meternos, yo no sé dónde, pues en una caja, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo dice, no. Yo no estoy diciendo con los del mundo, estoy diciendo con sus hermanos en la fe, con los miembros de su iglesia. Con ellos ni aún coman. Dice, pero los cristianos de Corinto esperaban un comportamiento cristiano de sus amigos cristianos y no lo estaban haciendo. Ahí fue cuando Pablo les dijo, con ellos ni aún coman. En la cultura del momento, la cultura griega del momento, y aún ahora, cuando yo invito a comer a alguien, le estoy diciendo que es mi amigo, porque yo no invito a comer a otro tipo de personas, sino que son personas con las cuales yo me siento supremamente bien. Entonces, cuando yo le digo a un hermano que ha cometido pecado de inmoralidad sexual, cuando yo le digo a un hermano que ha cometido pecado de rebeldía, véngase mi niña para la casa, venga que yo la amo mucho, venga que vamos a hacer un devocional usted y yo y vamos a leer la Biblia porque yo la amo mucho. Está haciendo usted lo que a usted le da la gana, pero no lo que Dios está diciendo. Nos prohíbe aún comer con esas personas. Comer con esas personas muestra que estoy de acuerdo con el estilo de vida que esas personas están teniendo. Y dice el Señor, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Entonces decía, iglesia, dejen de estar mirando para afuera, todo lo malo que hace el mundo. No, eso le corresponde a Dios. Dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Los cristianos estamos fallando en juzgar
donde debemos de juzgar, adentro. Pero recuerden que no estamos juzgando para condenar a nadie. Lo estamos juzgando cuando el Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Primero, quita la viga de tu ojo antes de quitar la paja. El Señor sí nos permite juzgar, pero cuando yo me permito ser vulnerable y aceptar lo mismo que hay en mí, yo puedo juzgar al otro. No si se va para el cielo o no se va para el cielo, pero Dios me permite juzgar en el otro su conducta, mis hermanos. Y dice, quitad pues a ese perverso en medio de ustedes. Mire cómo trata el Señor. Es que no es la iglesia, no son los pastores tan descarados y tan duros. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quitad pues a ese perverso. ¿Y por qué perverso? Porque lastimó la iglesia, porque pisoteó la familia en la fe, porque lastimó al Señor, por eso es un perverso. Y dice, no pueden ser amorosos con ellos. ¿Cuál debe ser entonces mi actitud hacia el pecado? Cualquier tipo de pecado, indudablemente, debe ser una actitud de rechazo. ¿Por qué? Porque el Señor me manda que yo debo de ser santo y yo debo anhelar vivir como santo. Venga, yo le leo un versículo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Entonces, ¿por qué yo tengo que rechazar el pecado? ¿Por qué yo no me puedo hacer partícipe del pecado del otro? Porque yo tengo que ser puro como el Señor. Y cada día tratar de purificarme más. ¿Y sabe por qué? Porque hay tres cosas especiales que usted y yo a veces olvidamos. La primera, fuimos comprados con precio de sangre, fuimos rescatados y el Señor tuvo que pagar con su vida. Segundo, porque usted y yo tenemos que ser testimonio delante de los incrédulos para que conozcan a Cristo. Y tercera razón, por la cual yo tengo que hacer esto con alguien que ha cometido pecado sexual dentro de la iglesia o con un rebelde, es porque usted, la iglesia, no puede ser tropiezo a los incrédulos y a los débiles para que conozcan a nuestro Cristo y maduren en él. Así pues, mis hermanos, espero que muchos hayan entendido el mensaje que yo he traído hoy. Espero que todos hayan entendido el mensaje que yo he traído hoy. Y dejemos de lado ese amor, ese amor. Es que a Dios no le importa mi amor. A Dios le importa es que yo aplique su amor. No el mío es imperfecto, el mío es erróneo. De todo lo que hemos visto podemos extraer un principio. Dice, aquel que vive en pecado deliberadamente es porque piensa únicamente en sí mismo, sin importarle nadie más. Ni siquiera usted, que es tan amiguito de aquellos que se han puesto en disciplina y aquellos que han salido por rebeldía. Vamos a orar, mis hermanos, diciendo al Señor que nos ayude a obedecer su palabra. Bueno, ¿sabe una cosa? La mejor manera de amar a un hermano que se ha apartado es confrontándolo con el pecado. Mire, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hacer volver al hermano de su error es confrontarlo con su pecado. No es teniendo chocolatadas, no es teniendo pijamadas, no es teniendo juguemos cositas a las escondidas, gallina ciega. No, 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 no. Es confrontándolo con el pecado. Es de la manera que se puede hacer que una persona vuelva de su error, confrontándolo con el pecado. Es lo que Dios nos manda. Sobre todo, hermanos, porque cuando la gente ve un adúltero o a un fornicario y usted está andando con él, la gente va a pensar que usted también es un adúltero y también es un fornicario. Por eso dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y de pronto hasta uno termina haciendo lo mismo que el otro. ¿Por qué? Porque ya uno no le ve problema, ya no le ve, yo lo quiero mucho. Lo peor que nos daña a los cristianos es ese amor falso, ese amor engañoso, que a veces pareciera que amamos más que Dios, que nuestro amor es más grande que el de Dios, porque es Dios el que nos manda a confrontarlo. Es Dios el que nos dice, aléjense de él. Es Dios el que nos dice, no coman con él. Pero a veces nosotros creemos que tenemos mucho amor. Por eso los aceptamos. Señor y Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te alabamos, Padre. Te bendecimos y te glorificamos. De verdad, Señor, que hoy nos has enseñado, Señor, que nosotros no podemos seguir permitiendo el pecado en nuestro alrededor, Señor. Que nosotros tenemos que estorbarle al pecado, o el pecado tiene que estorbarnos a nosotros. Padre, perdónenos en el nombre de Jesús, porque a veces hemos creído que tenemos mucho amor, mucha misericordia, mucha compasión, y por eso hacemos las cosas. Y lo que estamos es desagradándole a usted, Señor. Lo que estamos haciendo es que el hermano no entienda lo que está sucediendo en su vida. Dios quiere tratarlo a través de la disciplina. Padre, ayúdenos en el nombre de Jesús. Ayúdenos a entender que cuando el hijo pródigo se fue, usted no lo fue a buscar, Señor. Usted permitió que él tocara a fondo y él reconociera. Y cuando él se arrepintió y pidió perdón, entró de nuevo a la familia. Fue abrazado, hubo fiesta, todo esto. Pero primero tiene que haber un arrepentimiento. Primero tiene que haber un arrepentimiento sincero. Padre, perdónenos, porque hoy el maligno nos ha hecho creer que nadie, que ninguno es justo delante de usted. Que ninguno es santo, que ninguno es puro. Por eso no podemos señalar al otro el pecado. Porque seguramente que yo no puedo tirar la piedra. Eso es mentira, Padre. Eso es mentira del diablo. Que el Señor lo reprenda. Porque nosotros, los que de verdad estamos buscando al Señor, los que de verdad le tememos y queremos agradarle y nos esforzamos, Dios ve la intención de nuestro corazón y Dios ve que sí le amamos. Y somos nosotros los que nos llama a confrontar el pecado. A confrontar el pecado en mi hermano. No a estar con mi hermano que está en pecado como si nada hubiese pasado. Padre, ayúdenos a entender esto. Ayúdenos a entender esto en el nombre de Jesús. Porque igual, Señor, tomar una actitud así es uno estar dispuesto a pagar el precio
por causa de agradarle a usted, Señor. Muchas gracias por su palabra. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos la importancia de la disciplina en la iglesia. La importancia, Señor, de alejarnos para que usted trate con ellos, para que el maligno los zarandee y usted trate con ellos y entonces vuelvan arrepentidos a los pies de Cristo y vuelvan a la familia de la fe. Muchas gracias por la enseñanza en esta hermosa noche. Ahora le rogamos y nos suplicamos, Padre, que nos lleve en paz y en bendición a nuestros descansos. Que reflexionemos durante este fin de semana acerca de esta palabra y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo continúen con nosotros hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.